10 de la mañana con 8 minutos, hashtag El Mundo del Trabajo. El Mundo del Trabajo, este bloque que hacemos todos los miércoles a esta hora para hablar del mundo del trabajo, de sus vínculos, del entorno al mundo del trabajo, de los trabajadores y de las trabajadoras. Tenemos el gusto de tener a Ricardo Oyarzo, que es el panelista estable de este bloque. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día, gusto de saludarte. Buen día, Mauro, un saludo para ti y quienes nos escuchan, ¿eh? Un abrazo grande. Y tengo el placer también de saludar a Sergio Reyes, que también está en línea. ¿Qué tal, Sergio, de No Más AFP, la agrupación No Más AFP, que lleva mucho tiempo, que lo hemos visto marchando, hemos entrevistado gente de No Más AFP? Un gusto que nos acompañes esta mañana, Sergio. El placer es mío, gracias. A ver, partamos un poquitito para contextualizar, porque vamos a hablar seguramente de este fondo de pensiones tan criticados por gran porcentaje de la población. Ayer se volvió a tratar de ingresar a algunos temas en el Parlamento. Hoy día va a ser un día muy noticioso en términos parlamentarios por otras cuestiones, ¿no? Pero sigue estando ahí. Y la gente dirá, ¿se terminarán algún día las AFP? ¿Habrá un nuevo sistema o es sencillamente imposible, Ricardo? Hay que decir que primero que sí es posible, otros países lo han hecho y estos cambios requieren de voluntad. Lo que no ha habido es voluntad política y hay que decirlo con toda claridad, porque me parece que hay intereses creados entre quienes están haciendo las leyes y quienes son dueños de la AFP. Por decir algunos nombres, Luxich, Yarur, Said, son gente que tiene 8.000 millones de dólares, 6.000 millones, 5.000 millones. Y son los mismos que hemos visto que han financiado las campañas políticas de algunos de los que están en el Parlamento. Y por tanto hay un vínculo a fuego, ¿no? Que no permite que se derogue este decreto 3.500 y que volvamos a un sistema distinto, donde administremos nuestros propios fondos con recursos que entregamos nosotros mismos en beneficio de toda la comunidad. Eso sería lo lógico, ¿no? Este sistema es extraño para el mundo, ni siquiera para este país. En ninguna otra parte se administra el fondo de esta forma y genera que hay un grupo muy pequeño que se hace muy rico y la gran mayoría terminamos con pensiones de miseria. Ahí Sergio puede entrar en detalle, pero ese meollo me parece que no se ha cambiado a propósito de los intereses que hay entre los que gobiernan y los que son dueños de la AFP. Hay intereses mucho más profundos que el simplemente hecho de sacar una colita, como dicen algunos chilenos y chilenas, para poder afrontar la crisis del coronavirus, Sergio. Sí, por supuesto que sí. Y eso de sacar una colita de los fondos de pensiones realmente también es un contrasentido, porque la verdad es que esa colita es importante para cuando llegamos a viejos. El asunto es que la verdad es que esos fondos deberían ser intocables y que todas las emergencias, por supuesto, se suplan con otro tipo de fondos y no necesariamente ese, ¿no? Esta cosa es muy interesante aquí porque todos los llamados estímulos económicos en la crisis, que es un tema copiado, por supuesto, calcado de los gringos de Donald Trump y su famoso estímulo a las grandes corporaciones, aquí también se hace exactamente lo mismo. Mientras al pueblo solamente se le dan unos bonitos bonos para que precisamente no porque les interese el pueblo, sino que porque esos bonos permiten que la gente compre y en ese sentido también puedan seguir haciendo andar las ruedas de la economía capitalista, ¿no? De las ganancias. ¿Vale la pena, Sergio, que sigan algunos parlamentarios, porque claramente no son todos, incluso algunos están a favor del sistema de pensiones? ¿Vale la pena? ¿De qué sirve de que se sigan presentando proyectos de reforma, tratar de derogar la ley 3.500? Se siguen haciendo gestiones, pero todos saben y apuntan a que finalmente esto lo tiene que decidir la figura del presidente de la República. ¿De qué sirve seguir haciendo ese ruido, por decirlo de alguna manera, Sergio? Yo creo que la importancia que tiene eso es, primero que nada, ir viendo exactamente para nosotros la importancia que tiene es que qué políticos profesionales, pongámoslo así para colocarlo finamente, ¿no?, en el Senado y en la Cámara de Diputados son los que han ido escuchando la voz del pueblo que dice no más AFP.
En este sentido es muy importante este asunto. Ahora, distinto es una reforma al sistema de AFP que lo que se está tratando de presentar ahora, que es muy radical, la derogación del decreto ley 3500 pasado por la dictadura, nunca nos olvidemos de eso, en el año 1980. Entonces, este intento de proyecto de ley que está para verse en el Senado, todavía no se ingresa, o sea, todavía no es aceptado para discusión, es lo más radical que hemos visto hasta este momento. Y de eso se trata, por supuesto, porque no puede haber ningún sistema que sea solidario, que sea de reparto, que sea distinto si es que no se deroga esta ley maldita del decreto ley 3500 de Pinochet. ¿Le sirve o no le sirve el sistema de fondo de pensiones a las trabajadoras y los trabajadores de Chile, Ricardo, hoy en día? Por cierto que no. Han sido 40 años del sistema. Esto hay que recordarlo, ¿eh? No, 40 años. Y ya se ha demostrado de manera lata que el sistema no entrega pensiones dignas. De hecho, menos del 50% de las personas que reciben pensiones están por sobre los 300.000 pesos. O sea, son montos infinitamente bajos y la gran mayoría está en lo que es la capa social, no lo que cubre más bien el Estado y no la AFP, porque también eso es importante decirlo. Buena parte de las pensiones que se pagan son subvencionadas por el Estado, o sea, ni siquiera la AFP está en ese ámbito poniendo recursos que son nuestros, ¿no? Eso es lo fundamental de entender acá, o sea, esta gente está haciendo negocios con plata ajena. Ellos cuando iniciaron su negocio, iniciaron con plata ajena y se han hecho millonarios con plata ajena, o sea, la plata nuestra. Son 195.000 millones de dólares. O sea, son nuestros recursos los que están administrando y lo están haciendo ricos y no tiene un retorno como debería ser con pensiones que permitan vivir, si eso es. O sea, una pensión en Chile debería permitir vivir a una persona, es decir, tener vivienda, salud, comida, alimentación, vivir. Y eso hoy día no ocurre y por tanto esto hay que terminarlo. Pero bueno, como bien dice Sergio, hay muchas cosas de amarre que no ha habido voluntad para cambiar. Eso es voluntad, Sergio Enrigono. Cuando uno habla de jubilación, habla de júbilo. Se supone que cuando nosotros nos jubilemos, quizás a qué edad, vamos a entrar al júbilo de nuestra vida, ¿no? Después de habernos esforzado tantos años, tantas décadas, de haber creado familia, de haber podido, quizás en algunos sectores de la población, accedido a la casa propia, pero con pensiones de miseria, y lo digo sumamente responsable, ustedes lo saben, Sergio, Ricardo, la gente, ¿cuántas veces nos llama, nos escribe, nos dice, tengo que ir a cobrar mi pensión de 70 lucas, 80 lucas, 90 lucas? Es inhumano eso, Sergio. Definitivamente lo es, y la verdad es que no hay júbilo para las personas que llegan a la madurez de su carrera de trabajo en Chile, ¿no? Sí, definitivamente cerca del 70% de los pensionados, digámoslo así, de Chile está debajo del salario mínimo, ¿no? Y una gran cantidad está, como lo planteaba Ricardo, en situaciones mucho más graves, incluso que llegan a la mitad del salario mínimo y menos, que tienen que entonces ser subsidiados por el Estado. Pero mire, el problema fundamental aquí es que un sistema de seguridad social de pensiones no debería jamás estar solamente determinado por los avatares del mercado financiero. Así es, claro. Esa es la madre del cordero, como dicen por ahí en el campo, ¿no? Así es, comparto. Eso es lo fundamental. Incluso en este proyecto que está presentando los senadores, de 13 artículos nada más, se plantea claramente una cosa fundamental. Plantea el establecimiento de lo que llamarían ellos la pensión básica universal, que será equivalente al salario mínimo garantizado. Por ahí vamos con seguridad. Eso es seguridad, ¿no? Que a pesar, digamos, de que tengamos
todos estos problemas que además se determinan también por los salarios, por la historia de trabajo, por las llamadas lagunas, como dicen los más ricos de Chile. El problema de los pobres es que no ahorraron, pues, ¿no? Claro. Es que tienen muchas lagunas. Pudieran ahorrar, imagínese usted, ¿no? Entonces, esas son las cosas que y el sistema que se está proponiendo no es solamente un sistema estatal. Ojo que eso también es otra crítica. Se habla mucho, se han empezado a sacar nuevamente los horrores de la nacionalización de los fondos de pensiones. Me quieren quitar mi plata, dicen los ricachones, ¿no? Absurdo, ridículo. Mire, el problema es que lo que tenemos aquí es un esquema de poder donde los políticos llegan a muchos acuerdos, ¿no? Muchos acuerdos, menos acuerdos para bajar sus dietas parlamentarias y sus sueldos, ¿no? Pero el acuerdo al que se está llegando aquí, tenemos casos muy claros, lo tenemos aquí en Magallanes. Por ejemplo, la senadora Carolina Goich. La señora Carolina Goich jamás ha hecho un intento de cuestionar las AFP. La senadora Goich no ha escuchado el clamor del pueblo magallánico que ha estado en la calle, ¿no? De muchas maneras, pacíficamente, no pacíficamente, exigiendo no más AFP, ¿no? También tenemos el caso de nuestro senador Carlos Bianchi. Carlos Bianchi, curiosamente, al principio de este intento de proyecto, había estampado su linda firma en el intento, en la intención de presentar este proyecto de ley, y a última hora nuestro senador Carlos Bianchi se va de este asunto, no lo quiere hacer. Entonces ahí tenemos nuestros dos senadores por Magallanes ya traicionando la voluntad popular. En el terreno de los diputados tenemos simpatía de Karim Bianchi, aunque no lo ha hecho explícito, y tenemos el apoyo explícito de Gabriel Boric y, por supuesto, ni qué decir, doña Sandra Amar, absolutamente alineada con los intereses de las AFP. Así que mire, para no irnos tan lejos fuera de Magallanes, esa es la situación que tenemos acá. Nosotros enviamos una carta a los militantes de la democracia cristiana, porque ya no sacamos nada con hablar. Nos hemos entrevistado por una vez con doña Carolina al respecto y luego no nos quiso atender. Simplemente ahora, cuando estamos tratando de ver este asunto del proyecto en el Senado, y lo hemos entonces emplazado a los militantes de base de la democracia cristiana que le pregunten a doña Carolina dónde está con este asunto. Qué bueno que entregas esos antecedentes respecto a los parlamentarios magallánicos, porque las ciudadanas y los ciudadanos se preguntarán, bueno, está bien lo que dice Sergio, yo estoy de acuerdo con lo que dice don Sergio, pero ¿dónde están nuestros parlamentarios? ¿Dónde están nuestras parlamentarias? Bueno, ahí Sergio lo acaba de decir, de dejar sumamente claro de cuáles han sido las respuestas de los congresistas magallánicos. ¿Cuál es la solución? ¿Por dónde? ¿Cuál es el sistema o no existe el sistema perfecto de la administración de fondos para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener un júbilo, pues puedas tener una buena pensión? Bueno, yo creo que el sistema, por supuesto, necesita ser un sistema donde participan los entes que son interesados en esta cosa. En este sentido tripartito hemos dicho nosotros, el Estado por una parte, los trabajadores por otra y los empleadores por otra, ¿no? Y todo esto en un sistema democrático de administración de los fondos de pensiones. No es el Estado el monopolio de esta cosa. En ese sentido, lo que proponemos no es un sistema estatal. Ahora, eso es algo que, por supuesto, se ha vilipendiado demasiado, ¿no? Veíamos, por ejemplo, vemos que el señor Kast tira, digamos, basura a este asunto como sea, lo está tratando de comparar con el sistema venezolano, etcétera. Todas estas cuestiones así extremistas para que la gente se asuste. Yo le diría, bueno, es importante que verifiquen lo que estamos planteando, ¿no? Sobre todo esta cuestión de los mínimos básicos es importante. Luego, también la estabilización de las pensiones de las mujeres, que siempre ganan menos que los hombres. Y entonces, todo este tipo de cosas tenemos que irla viendo como sociedad, ¿no?
este asunto de que cada uno se agarra con sus propias uñas, ya pasó esa cosa, ¿no? Y eso lo ha demostrado la revuelta popular que empezó en octubre del año pasado. Finalmente, yo quiero decir de que esta cosa es posible que no la resuelvan estos políticos que tenemos ahora, ¿no? Porque ellos están comprometidos con los negocios de Chile, ¿no? Con el sistema financiero que se estableció en Chile a partir de la dictadura. Yo creo que para esto va a ser necesario que el mismo pueblo decida si quiere este sistema de pensiones como está, si quiere un sistema reformado o si quiere un sistema absolutamente nuevo que sea solidario y de reparto, y eso vamos a tener que hacerlo en un plebiscito popular, y para eso, digamos, hay que ir viendo cómo se prepara esta cosa, porque la verdad es que estos políticos de hoy día, sobre todo con sectores importantes de la democracia cristiana, alineándose con la derecha, sectores del PPD, algunos del Partido Socialista, etcétera, esta cosa se ve muy difícil, pero el pueblo es el que puede decidir. Recordemos siempre que aquí el soberano somos nosotros, es el pueblo. Ricardo, ¿cuál es tu postura al respecto? ¿Cuál sería un sistema al cual hay que avanzar o no hay claridad todavía en aquello? Bueno, Noma AFP tiene una propuesta detallada, técnica, no es así al azar, ¿no? Que fue una de las críticas que se le hicieron desde el principio a No Más FP. Propongan ustedes algo. Bueno, sí. No Más FP ha propuesto en el último tiempo con detalles técnicos. Ustedes pueden encontrarlos en las redes que tienen ellos, en la página, y se lee con detalle ahí, básicamente un modelo, como dice Sergio, tripartito, donde todos como sociedad podamos administrar nuestros fondos, y no como hoy día que nos hemos acostumbrado al abuso y que nos roben. Te voy a poner 2 ejemplos de robo. O sea, en mi opinión, puede ser que la palabra esté mal empleada, pero muchas veces, no son pocos los casos cuando ya la persona muere y no alcanza a recuperar sus fondos, y la familia no va a reclamar, la AFP se queda con las plata. O sea, y eso lo hemos visto muchas veces. Qué insólito eso, pero, Sí, pero también, ojo, hay casos muy particulares que, bueno, capaz que Sergio lo conoce, también otros, donde hay personas que tienen pensiones por otros medios, por otras formas de pensionarse, y lo que quedó en la AFP también se lo dejan, no te permiten sacarlo de ninguna forma. Yo coincido con que esos fondos tienen que ser permanentes para la jubilación, pero si ya te jubilaste, o sea ya eso, en mi opinión, es quedarse con la plata ajena, ya con toda la plata que ya se han quedado, más encima hasta cortando la cola. Entonces, esto de verdad que ya no da para más, y yo coincido con que tiene que ser un sistema tripartito donde en definitiva la sociedad nosotros administremos nuestros recursos para nuestra vejez, ¿no? Es como lógico y básico. Sergio, para finalizar, uno tiene la sensación de que, claro, está No Más FP, es un sector que representa un sector de la población, hay otros sectores de la población que también están insatisfechos con el sistema, pero pareciera que donde se toman las decisiones no están muy convencidos. Ya lo decías tú al principio de este diálogo, de esta conversación. Hoy día, en un ratito, se vota la reelección o el límite a la reelección. ¿Crees que va por ahí también en esa oxigenación que se busca, entre comillas, ¿no? Porque hay parlamentarios que van a poder reelegirse, incluso aprobándose esta ley, y que van a estar más de 20 años en el Parlamento? Si hay que buscar la solución a través de la oxigenación o el recambio del Congreso, ¿cómo va a ser posible poder encontrar una solución a un mediano plazo? Porque en el corto plazo no va a ser, pero un mediano plazo es lo que espera la gran mayoría de la gente. ¿Será factible aquello, Sergio? Sí, es factible. Mire, y este asunto empieza a caminar por el terreno ese que nos quieren cerrar. Nos quieren cerrar la puerta a el plebiscito de nueva constitución, porque obviamente que la solución de muchos de estos problemas pasa por una nueva constitución, para tumbar también la constitución ilegítima que estableció la dictadura militar, ¿no? Entonces, claro, pero fundamentalmente esta cosa pasa por lo que pida la voluntad popular, y la voluntad popular se ha venido expresando. En estos momentos han acallado la voluntad popular con este asunto de la pandemia, que ha sido muy conveniente en todo el mundo, ¿no? Para realmente, digamos, silenciar el movimiento popular, pero este movimiento popular va a volver con fuerza, con o sin virus, y vamos a tener que cambiar muchas cosas, incluido este asunto del sistema parlamentario, que es insostenible
que es un parlamento que solamente servía a los intereses de la herencia que nos dejó el dictador Pinochet. Sergio, un gusto conversar contigo. Vamos a mantener el contacto para que hagamos otras entrevistas en el transcurso de los próximos días y semanas. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos. Sergio Reyes y mi querido Ricardo Yarzo, panelista estable de este bloque El Mundo del Trabajo. O búsquenos como hashtag El Mundo del Trabajo también en redes sociales. Sergio, un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Eh? Muchas gracias a ustedes. Chao, Ricardo, que estés muy bien. Buena jornada. Un abrazo, Mauro, que estén bien. Un abrazo. Pausa, ya venimos.